Hola, el día de hoy vamos a ver operaciones con vectores. Bien, vamos a recordar que tenemos vectores en el plano y vectores en el espacio, ¿sale? Entonces, aquí en este pedacito vamos a ver vectores en R2, que sería el plano. Permítanme. Vamos a ponerlo mejor de este lado. Que sería el plano. Y por acá vamos a ver vectores en R3, que son vectores en el espacio. Entonces, recordemos que los vectores en el plano tienen dos componentes, sea u igual al vector a, b, y vamos a tener otro vector más, v, que le vamos a llamar c, d. Y en el caso del espacio, de vectores en el espacio, pues recordemos que tienen tres componentes. Aquí les vamos a poner como x, a ver cómo los pondremos, mejor para que sea más sencillo. Vamos a ponerlos como, x, y, z. Lo vamos a poner así, x1, y1, z1 y v. Igual va a ser otro vector con otras componentes. Le vamos a llamar x2, y2, z2. Bien, entonces ya una vez que tenemos a nuestros vectores, vamos a empezar con los vectores en el plano. Entonces, nuestra primera operación va a ser la suma. Para la suma de vectores, yo lo que tengo que hacer es la siguiente, sería esta representación, u más v. Y aquí lo que hacemos es sumar componente a componente. Entonces, la primera componente del primer vector se va a sumar con la segunda componente del segundo vector y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener a b más d. Esta sería la suma. La resta, pues la resta estaría dada de la siguiente manera, u menos v, igual restamos componente a componente. Esto es, tomamos la primera componente del vector y la restamos con la primera componente del segundo vector. Y así vamos haciéndolo con las demás componentes, ¿no? Ese es el caso de vectores en el plano. Entonces, aquí ya tenemos suma, resta y tenemos un producto muy especial que se llama producto punto. Producto punto. Este producto punto se define de una forma muy específica, ¿sale? Entonces sí tiene una notación muy especial. Esta es una operación nueva. No sé si ya la conozcan, pero si no se las presento. Lo que vamos a hacer es U producto, es un punto gordito con V, y lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a multiplicar las componentes de nuestro vector. En este caso tomamos la componente A de nuestro primer vector y la vamos a multiplicar con la primer componente de nuestro segundo vector y luego lo vamos a sumar con la segunda componente de nuestro primer vector multiplicado por la segunda componente de nuestro segundo vector. Entonces, este sería nuestro producto punto. Bien, hay otras cuestiones asociadas a nuestros vectores, a los cuales le vamos a llamar magnitud. Por ejemplo, en el caso de la magnitud, lo que hacemos, magnitud, norma, longitud del vector, se representa de la siguiente manera. Y lo que vamos a hacer aquí es tomar la raíz cuadrada y tomamos la primera componente del vector, la vamos a elevar al cuadrado y luego le vamos a sumar el cuadrado de la segunda componente. Esta sería la magnitud. Y la dirección una disculpa aquí que esta luz me está fallando. Ok, la dirección de ese vector la vamos a denotar con un ángulo y va a estar dada por la tangente inversa de
la segunda componente de nuestro vector del cual queremos calcular la dirección, por ejemplo, en este caso es la dirección del vector u, y la vamos a dividir entre a. Estas serían las operaciones con estos vectores. Ahora, en el caso del espacio, igual tenemos la suma, resta, el producto punto y se lee la magnitud y la dirección. Ahorita voy a hacer unas aclaraciones ahí. Por ejemplo, en el caso de la suma, igual, lo que vamos a hacer es u más v y sumamos componente a componente. Entonces, esta nos quedaría como x1 más x2, y1 más y2, z1 más z2. Más z2, ok. Entonces, así nos quedaría esa suma. El segundo sería la resta. La resta del vector sería u menos v. Igual, vamos a restar componente a componente. Entonces, en este caso nos queda x1 menos x2, y1 menos y2, z1 menos z2. Bien, ahora igual tenemos el producto punto. Para el producto punto, igual, lo que hacemos es multiplicar nuestros vectores de esta manera, al igual que con R2, o sea, tomamos la primera componente del primer vector y la vamos a multiplicar con la segunda componente del segundo vector y vamos a sumar así los productos. Por ejemplo, aquí sería y1 por y2 más z1 por z2. Bien, en el caso de la magnitud, de nuestro vector, vamos a calcular la magnitud de u. Esta se denota de la siguiente manera, igual va a ser una raíz cuadrada y aquí va a ser el cuadrado de cada una de las componentes, o sea, x1 al cuadrado más y1 al cuadrado más z1 al cuadrado. Bien, entonces todo esto lo vamos a dejar así. Esta sería la magnitud. La dirección de un vector en R3 está asociada, a ver, permítanme que aquí, la dirección va a estar asociada al vector unitario. Un vector unitario, tanto en R2 como en R3, de lo que ustedes ya revisaron de la parte teórica, recuerden que es un vector que tiene magnitud 1. ¿Vale? Entonces, en este caso, la dirección pues va a estar dada, vamos a calcular la dirección del vector v, va a ser v entre la norma de v. En este caso, vamos a multiplicar, bueno, vamos a encontrar la norma primero. Y aquí lo vamos a escribir en su forma Hamiltoniana, en su forma algebraica. La norma de v entonces quedaría como x2 al cuadrado más y2 al cuadrado más z2 al cuadrado. Todo esto así, y en la parte del numerador pues nos quedaría la primera componente, que sería x2. Luego aquí sería coma, sería la norma de v, que sería x2 al cuadrado más y2 al cuadrado más z2 al cuadrado. Y pues bueno, aquí sería y2 en el numerador. Recuerden, esta va a ser nuestra representación algebraica. Entonces aquí sería igual la raíz cuadrada de x2 al cuadrado más y2 al cuadrado más z2 al cuadrado Ok, creo que quedó muy amontonado. A ver, vamos a hacer algo. Porque sí quiero que se vea bien.
¿va? Entonces, a ver, la dirección aquí dijimos que iba a ser, lo vamos a calcular con V, la dirección de V, V entre su norma. Nuevamente, aquí nos va a quedar de la siguiente manera. La primer componente, vamos a escribir primero el denominador, sería x2 al cuadrado más y2 al cuadrado más z2 al cuadrado Miren, otra forma, por si gustan, para que no tengan que escribir tanto, o sea, se queda de esta manera, uno entre esto, y ya aquí nada más ponemos nuestras componentes, o sea, lo escribimos de esta manera. Y también es válido. Lo que pasa es que aquí se ve como que muy grande porque, bueno, estamos describiendo la parte teórica, pero quedaría de esta manera. ¿Sale? Entonces, esto sería la suma, resta, producto, punto, magnitud y dirección para vectores en el espacio. Ahora, hay una nueva operación que se llama producto punto. Permítanme, me queda aquí en el número 5. El número 6 sería producto punto. Ese producto punto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir a U con V y vamos a abrir la siguiente operación. Esta notación la vamos a ver con más detenimiento adelante. Vamos a escribir a nuestros vectores canónicos de R3, acuérdense que es IJK, y luego vamos a escribir las componentes de nuestro primer vector. En este caso sería X1, Y1, Z1. Entonces aquí sería X1, Y1, Z1 y enseguida en la siguiente línea vamos a escribir las componentes del segundo vector, que es aquí X2, Y2, Z2. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer aquí, mis queridos alumnos, es lo siguiente. Vamos a poner a nuestro vector canónico y luego vamos a multiplicar a Y1 por Z2 menos Z1 por Y2. O sea, aquí prácticamente sería cruzado. Ajá. Y luego va a ser menos J, que va a multiplicar a X1 por Z2 menos Z1 por X2. Permítanme, quedó un poquito feíto ese. Z1 por X2, muy bien. Y luego al final va a ser más K, que va a multiplicar a X1 Y2 menos Y1 por X2. Bien, entonces estas serían las operaciones que ustedes van a estar utilizando para resolver las actividades. Ahora, vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a determinar a los vectores U. Los voy a escribir ahora en su forma hamiltoniana. Aquí nos va a quedar 3i menos 2j y a v lo vamos a escribir como 3, bueno, no, vamos a poner otro número, 2i más 4j. Entonces serían estos vectores en R2. Entonces si yo quiero la suma, vamos a realizar las siguientes operaciones. En este caso voy a poner U más V. Entonces, recuerdan, aquí yo lo puedo escribir en su forma algebraica, ¿no? Entonces, en este caso me queda 3 menos 2 más 2,4. Entonces, aquí vamos a sumar componente a componente. Nos va a quedar 3 más 2, menos 2 más 4. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es hacer nuestra suma. Aquí nos quedaría 5, menos 2. Entonces, este es el nuevo vector suma y también lo podemos escribir en su forma hamiltoniana de la siguiente manera. Aquí sería 5i menos 2j. Permítanme porque está 5i menos 2j.
Bien, por ejemplo, ahora si yo quisiera hacer el producto punto de V con U, entonces aquí tengo que multiplicar componente a componente. En este caso sería 2 por 3 más y sería 4 por menos 2. Entonces aquí me va a quedar el siguiente producto, sería 2 por 3 me queda 6, menos 8, entonces aquí me queda menos 2. Ahora, después de aquí, ustedes pueden seguir haciendo las operaciones que se indican.